Humanismo. Un humanista era un profesor o un estudioso de los autores clásicos. La gramática, la latina, se entiende, era su disciplina fundamental. El conocimiento del latín resultaba imprescindible en el mundo de la política, de la jurisprudencia y del comercio, pues en esta lengua se escribían las cartas, los discursos y los contratos comerciales. Se desarrolló un arte llamado del dictado, consistente en la buena redacción de una carta, y otro llamado de arengar, referido a los discursos públicos. En la Edad Media, este segundo tuvo escasa incidencia, mientras adquirió gran prestigio en el Renacimiento. Durante muchos siglos, los dictadores, es decir, los burócratas de las cancillerías imperiales y reales, se reclutaban del clero. A partir del siglo XIV, con el advenimiento de la burguesía y la formación de las repúblicas italianas, este cargo lo ocupan laicos extraídos de esta clase que son empleados como cronistas de la ciudad, como secretarios, como cancilleres o como educadores. Los clásicos en que se inspiraban los medievales eran los latinos, ya que de los griegos apenas si tenían manuscritos o no los manejaban. Los renacentistas pudieron completar su profesión con el estudio de los manuscritos de los autores griegos traídos a Occidente por los sabios bizantinos, que asistieron al concilio de Ferrara-Florencia, que duró de 1437 a 1439. El contacto con las obras de la antigüedad clásica griega despertó un interés inusitado entre los latinos, que se entregaron con fervor a la caza de manuscritos por las bibliotecas de abadías y catedrales, a la compra y colección de los mismos y a su traducción al latín. Esta fue sin duda una de las actividades más peculiares y meritorias de los humanistas. Una de las polémicas más fuertes y duraderas que sostuvieron estos contra los prebostes de la filosofía escolástica giró en torno a la importancia de la gramática. Para los humanistas era la más fundamental de todas las disciplinas, y no se trataba de una disputa entre profesionales celosos de sus respectivas áreas de conocimiento, sino de una disputa doctrinaria en toda regla. Para los escolásticos la gramática ocupaba el lugar íntimo en la escala del saber, formaba parte, junto con la retórica y la dialéctica, del denominado trivio, una especie de formación general básica que capacitaba para emprender los estudios siguientes del cuadrivio: aritmética, música, geometría y astrología, las disciplinas matemáticas y los superiores derecho, filosofía, teología. En el fragor de las disputas se designaba a los humanistas con los epítetos despectivos de gramáticos o retóricos, dando a entender que no tenían competencia alguna en áreas tan superiores como la filosofía u otras ciencias. Melchor Cano, que conocía las doctrinas de Valla, dirá que la retórica no es capaz de formular proposiciones verdaderas y graves comparándola festivamente con una mujer acicalada. La cuestión de la retórica y de los estudios de humanidades fueron, no obstante, la causa de que el cristianismo renacentista entrara en crisis y de que se produjera la reacción reformista. Es necesario que conozcamos en qué basaban los humanistas su extraña pretensión de que la gramática era la suprema de las ciencias. Un humanista entendía por gramática no solo el conocimiento de la morfología y sintaxis de una lengua, sino también su uso por medio de la elocuencia oral o escrita y la poesía. Es este uso el que convierte a la gramática en la reina de las ciencias, en una sabiduría. La elocuencia tiene un poder inductor, persuasivo, mueve a la acción. Tiene, a este respecto, una dimensión moral indiscutible, mayor incluso que la ciencia ética. Petrarca lo señala con apasionamiento. Veo en efecto, dice Petrarca, que Aristóteles define egregiamente la virtud, la divide y la expone agudamente, atendiendo a las propiedades ya suyas ya del vicio. Aprendido lo cual, sé un poquillo más que sabía. Sin embargo, el ánimo sigue siendo igual que era, como sigue la voluntad, como yo mismo. Una cosa saber y otra amar, una cosa entender y otra querer. Aristóteles nos enseña qué es la virtud, no lo niego. Mas aquellos acicates, aquellas palabras inflamadas que apremian e incendian el espíritu para amar la virtud y odiar el vicio, no los hay en sus textos o hay escasísimos. Quien los busque los encontrará en los latinos, especialmente en Cicerón y en Séneca, e incluso, para sorpresa de alguno, en Horacio. Este valor persuasivo hace de la retórica un instrumento inapreciable e imprescindible para la educación de los jóvenes en orden a volverlos perfectos como individuos y como ciudadanos. También la pedagogía está estrechamente vinculada con la gramática. El lenguaje es el instrumento con que nos relacionamos con los otros. Salutati nos recuerda que la comunicación verbal o escrita es el sustrato sobre el que se edifica la convivencia y el consenso sociales, así entre los ciudadanos como entre los estados. Las medidas a tomar para el buen gobierno de la ciudad, de la familia o de uno mismo se aprenden de la historia, que nos muestra cómo los antiguos, ante situaciones semejantes a las nuestras, decidieron de manera acertada o desacertada. La política y la historia son ciencias, pues, que dependen de la gramática y a las que ésta puede imprimir un carácter social y moral prácticos. Pero lo que fue más decisivo en la historia del Renacimiento
es la aplicación de los conocimientos literarios al análisis de los textos que nos han llegado de la antigüedad, y se pueden detectar incorrecciones y errores en los mismos. Así lo demostró Valla. Primero, respecto del documento en que el emperador Constantino supuestamente había cedido territorios al Papa y a los obispos en diversas regiones. Luego, respecto de la Vulgata, escrito canónico en el que se fundamentaba la fe y la praxis eclesiástica. Las consecuencias eran enormes, pues ponía en cuestión la correspondencia entre la doctrina cristiana profesada entonces y la doctrina del Evangelio, redactado originariamente en griego, como se sabe. Veremos con mayor detenimiento el tema cuando expongamos este autor. En todo caso, queda claro que la teología y la fe dependen de la gramática. Por lo que se refiere a la filosofía, en concreto la aristotélica, no cabe la menor duda, ya que la traducción latina de las obras de Aristóteles, en la que se había informado de la escolástica, estaba plagada de imprecisiones y falsedades, como proclamará Hermolao Bárbaro, 1453-1493. En general, concluirá Valla, todas las ciencias están sometidas a la gramática, pues precisan de las palabras para exponer sus conceptos. La moral, la política, la pedagogía, la historia, la filosofía y la teología, así como cualquier otro conocimiento, está librado a los servicios de la gramática. Esta, en cuanto a teoría y praxis de la palabra o lenguaje, es una auténtica sapiencia, y aquí la importancia de las humanidades y la importancia de ser humanista.